Buenas noches, queridos hermanos en Cristo. Somos el matrimonio de Carolina y Carlos Ballesteros y somos miembros del servicio de charla del Movimiento Familiar Cristiano de Tucumán. Hoy vamos a iniciar, o mejor dicho, a continuar con el ciclo de charlas referidas a el matrimonio y la familia, iniciada ya el tercer miércoles del mes pasado. En este ciclo está basado en el libro del Papa Francisco sobre catequesis sobre la familia. Este libro surgió de las catequesis que dio el Santo Padre durante las audiencias de los días miércoles, desde finales del año 2014 a mediados del año 2015. Ciclo que hoy se inicia contará de 5 presentaciones, donde trataremos con los otros miembros del servicio de charla algunos capítulos del mencionado texto, quedando a criterio de la futura Comisión Directiva Arquidiocesana la continuidad de los mismos durante el próximo año. La selección del temario fue, según nuestro criterio, siguiendo el orden preestablecido, los de mayor relevancia y más urgencias para nuestro Papa. Hoy trataremos el gran don que Dios hizo a la humanidad con la creación del hombre y la mujer y con el sacramento del matrimonio. Nos referiremos a la diferencia y complementariedad entre el hombre y la mujer que están en el vértice de la creación divina. Iniciamos con un breve comentario al primer relato de la creación en el libro de Génesis. Allí leemos que Dios, después de crear el universo y todos los seres vivientes, creó la obra maestra, o sea, al ser humano, que hizo a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27. Como todos sabemos, la diferencia sexual está presente en muchas formas de vida, pero solo en el hombre y en la mujer esa diferencia lleva en sí la imagen y la semejanza de Dios. Hombre y mujer son imagen y semejanza de Dios. Esto significa que no solo el varón en su individualidad es imagen de Dios, que no solo la mujer en su individualidad es imagen de Dios, sino también el hombre y la mujer como pareja son imagen de Dios. La diferencia entre varón y mujer no es para la contraposición o subordinación, sino para la comunión y la generación siempre a imagen y semejanza de Dios. La experiencia nos enseña, para conocerse bien y crecer armónicamente, el ser humano necesita de la reciprocidad entre varón y mujer. Cuando esto no se da, se ven las consecuencias. Estamos hechos para escucharnos y ayudarnos mutuamente. Podemos decir que sin el enriquecimiento recíproco en esta relación, en el pensamiento y en la acción, en los afectos y en el trabajo, incluso en la fe, los dos no pueden ni siquiera comprender en profundidad lo que significa ser varón y mujer. La cultura contemporánea ha abierto nuevos espacios, nuevas libertades y nuevas profundidades para la comprensión de esta diferencia. Pero a su vez, introdujo también muchas dudas y escepticismo, expresión de una frustración y de una resignación orientada a cancelar la diferencia sexual porque no sabe confrontarse con la misma. Corremos el riesgo de dar un paso hacia atrás. La remoción de la diferencia, en efecto, es el problema, no la solución. Para resolver sus problemas de relación, varón y mujer deben en cambio hablar más entre ellos, escucharse más, conocerse más, quererse más. Deben tratarse con respeto y cooperar con amistad. Con estas bases humanas, sostenidas por la gracia de Dios, es posible proyectar la unión matrimonial y familiar para toda la vida. El vínculo matrimonial y familiar es algo serio, para todos, no solo para los creyentes. Quisiera exhortar a los intelectuales, nos dice el Papa,
a no abandonar este tema como si hubiese pasado a ser secundario y que se comprometan en favor de una sociedad más libre y más justa. Dios ha confiado la tierra a la alianza del varón y la mujer. Su fracaso aridece el mundo de los afectos y oscurece el cielo de la esperanza. Las señales ya son preocupantes y las vemos. Al respecto, quiero resaltar 2 puntos, dice el Santo Padre, que creo deben comprometernos con más urgencia. El primero, es necesario que la mujer no solo sea más escuchada, sino que su voz tenga un peso real, una autoridad reconocida en la sociedad y en la iglesia. El modo mismo con el que Jesús consideró a la mujer. Jesús la trató de una forma que da una luz potente, que ilumina una senda que conduce lejos, de la cual recién iniciamos su recorrido. No hemos comprendido aún en profundidad cuáles son las cosas que nos puede dar el genio femenino. La mujer sabe ver las cosas con otros ojos que completan el pensamiento de los varones. Es un camino por recorrer con más creatividad y audacia. La segunda reflexión se refiere al tema del varón y de la mujer creados a imagen de Dios. Nos preguntamos si la crisis de confianza colectiva en Dios, que nos hace tanto mal, que hace que nos enfermemos con resignación ante la incredulidad y el cinismo, no están también relacionadas con la crisis de la alianza entre varón y mujer. En efecto, el relato bíblico, con la gran pintura simbólica sobre el paraíso terrestre y el pecado original, nos dice precisamente que la comunión con Dios se refleja en la comunión celestial, en la comunión de la pareja humana y la pérdida de la confianza en el Padre Celestial, que genera división y conflicto entre varón y mujer. La gran responsabilidad de la Iglesia y ante todo de las familias creyentes es redescubrir la belleza del designio creador que inscribe la imagen de Dios también en la alianza entre el varón y la mujer. La tierra se colma de armonía y de confianza cuando la alianza entre varón y mujer se vive bien. Y si ambos la buscan juntos, entre ellos y con Dios, sin lugar a duda la encontrarán. Jesús nos alienta explícitamente a testimoniar esta belleza que es la imagen de Dios. Continuando con el libro de Génesis, encontramos en el 2º capítulo que el Señor, después de crear el cielo y la tierra, modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en ser vivo. Lo leemos en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Es el culmen de la creación. Dios pone luego al hombre en un bellísimo jardín para que lo cultive y lo custodie. Lo leemos en el versículo 1 del capítulo 2 del Génesis. Pero Dios observa a Adán solo en el jardín. Es libre, es Señor, pero está solo. Y Dios ve que eso no es bueno. Es como una falta de plenitud. No es bueno, dice Dios y añade, voy a hacerle a alguien como él, que le ayude. Leemos en el versículo 18 del mismo capítulo 2 del Génesis. Cuando Dios le presenta a la mujer, el varón reconoce exultante que esa criatura y solo ella es parte de él. Es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice en el versículo 23 del capítulo 2 del libro de Génesis. Al final, hay un gesto de reciprocidad. Valga este ejemplo. Cuando una persona quiere darle la mano a otra, tiene que tenerla delante, enfrente suyo. Si uno tiende la mano y no tiene nadie al frente, esa mano queda allí sola. La falta de reciprocidad. Así era el varón, le faltaba algo para llegar a su plenitud, le faltaba la reciprocidad. La mujer no es una réplica del varón.
viene directamente del gesto creador de Dios. La imagen de la costilla no expresa en ningún sentido inferioridad o subordinación, sino al contrario, que hombre y mujer son de la misma sustancia y son complementarios. Y el hecho que, siempre en la parábola, Dios plasme a la mujer mientras el varón duerme, destaca precisamente que ella no es de ninguna manera una criatura del hombre, sino de Dios. La confianza de Dios en el varón y en la mujer, a quienes le confía la tierra, es generosa, directa y plena. Se fía de ellos. Pero es aquí que el maligno introduce en su mente la sospecha, la incredulidad, la desconfianza, y al final llega la desobediencia al mandamiento que los protegía. Caen en ese delirio de omnipotencia que contamina todo y destruye la armonía. También nosotros lo percibimos, muchas veces, todos nosotros. El pecado genera desconfianza y división entre el varón y la mujer. Su relación se verá acechada por 1000 formas de abuso y sometimiento. Seducción engañosa y prepotencia humillante, hasta las más dramáticas y violentas. La historia carga las huellas de todo esto. Pensemos, por ejemplo, en los excesos negativos de las culturas patriarcales, en las múltiples formas de machismo donde la mujer era considerada de segunda clase, en la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenino en la actual cultura mediática. Pensemos también en la reciente epidemia de desconfianza, de escepticismo e incluso de hostilidad que se difunde en nuestra cultura, en especial a partir de una comprensible desconfianza de las mujeres respecto a una alianza entre varón y mujer que sea capaz al mismo tiempo de afinar la intimidad de la comunión y custodiar la dignidad de la diferencia. La desvalorización social de la alianza estable y generativa entre varón y mujer es ciertamente una pérdida para todos. Tenemos que volver a dar el honor debido al matrimonio y a la familia. La Biblia dice algo hermoso. Por ello el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su mujer y formar una sola carne. Es hermoso. Esto significa comenzar un nuevo camino. El hombre es todo para la mujer y la mujer es toda para el hombre. La custodia de esta alianza del varón y la mujer, incluso siendo pecadores y estando heridos, confundidos y humillados, desanimados e inciertos, es pues para nosotros creyentes una vocación comprometedora y apasionante en la condición actual. El mismo relato de la creación y del pecado en la parte final nos entrega un ícono bellísimo. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Leemos en el capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 21. Es una imagen de ternura hacia esa pareja pecadora que nos deja con la boca abierta. La ternura de Dios hacia el varón y la mujer. Es una imagen de cuidado paternal hacia la pareja humana. Dios mismo cuida y protege su obra maestra. El evangelista San Juan, al inicio de su evangelio, narra el episodio de las bodas de Caná, en la que estaban presentes la Virgen María y Jesús con sus primeros discípulos. Juan 2, 1 al 11. Jesús no solo participó en el matrimonio, sino que salvó la fiesta con el milagro del vino. Por lo tanto, el primero de sus signos prodigiosos, con el que él revela su gloria, lo realizó en el contexto de un matrimonio, y fue un gesto de gran simpatía hacia esa familia que nacía, solicitado por el apremio maternal de María. Esto nos hace recordar el libro del Génesis, cuando Dios termina la obra de la creación y realiza su obra maestra.
La obra maestra es el hombre y la mujer. Y aquí Jesús comienza precisamente sus milagros con esta obra maestra, en el matrimonio, en una fiesta de bodas. El hombre y la mujer, de un hombre y una mujer. Así, Jesús nos enseña que la obra maestra de la sociedad es la familia, el hombre y la mujer que se aman. Esta es la obra maestra. Hoy no parece fácil hablar de un matrimonio como de una fiesta. Es un hecho que las personas que se casan son cada vez menos. Los jóvenes no quieren casarse. En muchos países, en cambio, aumenta el número de las separaciones, mientras que el número de los hijos disminuye. La dificultad de permanecer juntos, ya sea como pareja y como familia, lleva a romper los vínculos. Y precisamente los hijos son los primeros en sufrir sus consecuencias. Si experimenta desde pequeño que el matrimonio es un vínculo por un tiempo determinado, inconscientemente para ti será así. Creo que tenemos que reflexionar con gran seriedad sobre el por qué muchos jóvenes no se sienten capaces de casarse. Existe esta cultura de lo provisional. Todo es provisional, parece que no hay algo definitivo. Una de las preocupaciones que surgen hoy en día es la de los jóvenes que no quieren casarse. ¿Por qué los jóvenes no se casan? ¿Por qué a menudo prefieren una convivencia y muchas veces de responsabilidad limitada? ¿Por qué muchos, incluso entre los bautizados, tienen poca confianza en el matrimonio y en la familia? ¿Por qué no confían en la familia? Las dificultades no solo son de carácter económico. Si bien estas son verdaderamente serias, muchos consideran que el cambio ocurrido en estas últimas décadas se puso en marcha a partir de la emancipación de la mujer. Pero ni siquiera este argumento es válido, es una falsedad, no es verdad. En realidad, casi todos los hombres y las mujeres quisieran una seguridad afectiva estable, un matrimonio sólido y una familia feliz. La familia ocupa el primer lugar en todos los índices de aceptación entre los jóvenes. Pero por miedo a equivocarse, muchos no quieren tampoco pensar en ello, incluso siendo cristianos. No piensan en el matrimonio sacramental, signo único e irrepetible de la alianza, que se convierte en testimonio de fe. Quizás, precisamente, este miedo a fracasar es el obstáculo más grande para acoger la palabra de Cristo, que promete su gracia a la unión conyugal y a la familia. La semilla cristiana de la igualdad radical entre cónyuges hoy debe dar nuevos frutos. El testimonio de la dignidad social del matrimonio llegará a ser persuasivo precisamente por este camino, el camino del testimonio que atrae, el camino de la reciprocidad, de la complementariedad entre ellos. Queridos hermanos y hermanas, no tengamos miedo a invitar a Jesús a la fiesta de boda, a invitarlo a nuestra casa para que esté con nosotros y proteja a la familia. No tengamos miedo de invitar también a su madre María. Los cristianos, cuando se casan en el Señor, se transforman en un signo eficaz del amor de Dios. Los cristianos no se casan solo para sí mismos, se casan en el Señor, en favor de toda la comunidad, de toda la sociedad. La belleza del matrimonio cristiano no es sencillamente una ceremonia que se hace en la iglesia con las flores, el vestido, las fotos. El matrimonio cristiano es un sacramento que tiene lugar en la iglesia y que también hace la iglesia, dando inicio a una nueva comunidad familiar. Es lo que el apóstol Pablo resume en su expresión: este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Efesios 5:32. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo afirma que el amor entre los cónyuges es imagen del amor entre Cristo y la iglesia, una dignidad impensable, pero en realidad está inscrita en el designio creador de Dios y en la gracia de Cristo. Innumerables parejas, incluso con sus límites, sus pecados, la hicieron realidad. ¿Qué pasó acá? San Pablo, al hablar, perdón.
San Pablo, al hablar de una vida nueva en Cristo, dice que los cristianos, todos, están llamados a amarse como Cristo los amó, es decir, sumisos unos a otros. Efesios 5, 21. Que significa los unos al servicio de los otros. Y aquí introduce la analogía entre pareja marido y mujer, Cristo-Iglesia. Está claro que se trata de una analogía imperfecta, pero tenemos que captar el sentido espiritual, que es altísimo y revolucionario, y al mismo tiempo sencillo, al alcance de cada hombre y mujer que confían en la gracia de Dios. El sacramento del matrimonio es un gran acto de fe y de amor. Testimonia la valentía de creer en la belleza del acto creador de Dios y de vivir ese amor que impulsa a ir cada vez más allá de sí mismo y también más allá de la familia misma. La vocación cristiana a amar sin reservas y sin medida es lo que con la gracia de Cristo está en la base también del libre consentimiento que constituye el matrimonio. La Iglesia misma está plenamente implicada en la historia de cada matrimonio cristiano. Se edifica con sus logros y sufre con sus fracasos. Pero tenemos que preguntarnos con seriedad, ¿aceptamos hasta las últimas consecuencias nosotros mismos como creyentes y como pastores este vínculo indisoluble de la historia de Cristo y la Iglesia con la historia del matrimonio y de la familia humana? Se abre un segundo gran horizonte que caracteriza el sacramento del matrimonio, la decisión de casarse en el Señor. Contiene también una dimensión misionera, que significa tener en el corazón la disponibilidad a ser intermediarios de la bendición de Dios y de la gracia del Señor para todos. En efecto, los esposos cristianos participan como esposos en la misión de la Iglesia. Se necesita valentía para esto. Por ello, cuando saludo a los recién casados, digo, aquí están los valientes, porque se necesita valor para amarse como Cristo ama a la Iglesia. La ruta está de este modo marcada para siempre, es la ruta del amor. Se ama como ama a Dios para siempre. Cristo no cesa de cuidar a su Iglesia, la ama siempre, la cuida siempre como a sí mismo. Cristo no cesa de quitar del rostro humano las manchas y las arrugas de todo tipo. Es conmovedor y muy bella esta irradiación de la fuerza y de la ternura de Dios que se transmite de pareja en pareja, de familia en familia. Tiene razón San Pablo, esto es precisamente un gran misterio. Hombres y mujeres lo suficientemente valientes para llevar este tesoro en vasijas de barro de nuestra humanidad son un recurso esencial para la Iglesia, también para todo el mundo. La puerta de entrada sobre la vida de la familia tiene escritas 3 palabras. Esas palabras son permiso, gracias, perdón. En efecto, estas palabras abren camino para el buen vivir en la familia, para vivir en paz. Son palabras sencillas, pero no tan fáciles de llevar a la práctica. Y si faltan, poco a poco se abren grietas dentro de la familia que pueden hacer que ésta se derrumbe. Nosotros las entendemos normalmente como las palabras de la buena educación. Es así, una persona bien educada pide permiso, dice gracias o se disculpa si se equivoca. La buena educación es muy importante. Tan es así que el obispo San Francisco de Sales solía decir que la buena educación es media santidad. Pero atención, en la historia hemos conocido también un formalismo de las buenas maneras que pueden convertirse en máscara que esconde la aridez del ánimo y el desinterés por el otro. Algunos dicen, detrás de tantas buenas maneras se esconden malos hábitos. Ni la religión está exenta de este riesgo. El diablo que tienta a Jesús usa buenas maneras. Hasta cita a las Sagradas Escrituras. Parece un teólogo. Su estilo se presenta correcto, pero su intención es desviar de la verdad al amor de Dios. Por ello decimos que la educación será buena si está enraizada en su amor al bien y al respeto al prójimo. La primera palabra, como dijimos, es permiso. Entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida,
Pide la delicadeza de una actitud no invasora, que renueve la confianza y el respeto. La confianza, en definitiva, no autoriza a darlo todo por descontado. Y el amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar a que el otro abra la puerta de su corazón. Al respecto, recordamos las palabras de Jesús en el libro del Apocalipsis. Mira, estoy de pie en tu puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Leemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20. El Señor, dando el ejemplo, pide permiso para entrar. La segunda palabra es gracias. La amabilidad y la capacidad de dar gracias son vistas algunas veces como un signo de debilidad. Y a veces suscitan incluso desconfianza. Esta tendencia se debe contrarrestar en el seno mismo de la familia. Debemos convertirnos en intransigentes en lo referido a la educación, a la gratitud, al reconocimiento. La dignidad de la persona y la justicia social pasan ambas por esto. La gratitud, además, para un creyente, está en el corazón mismo de la fe. Un cristiano que no sabe dar gracias es alguien que ha olvidado el lenguaje de Dios. Recordemos la pregunta de Jesús cuando curó a los 10 leprosos, y solo uno de ellos volvió a dar las gracias. Lo recordamos en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículo 18. Una vez nos dice el Papa que escuchó decir a una persona anciana, muy sabia, muy buena, sencilla, pero con la sabiduría de la piedad y de la vida. La gratitud es una planta que crece solo en la tierra de almas nobles. Esa nobleza del alma, esa gracia de Dios en el alma, nos impulsa a la gratitud, es la flor de un alma noble. La tercera palabra es perdón. Cuando falta, se abren pequeñas grietas, incluso sin quererlo, hasta convertirse en fosas profundas. No por casualidad, en la oración que nos enseñó Jesús, el Padre Nuestro, que resume todas las peticiones esenciales para nuestra vida, encontramos esta expresión: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 12. Reconocer el hecho de haber cometido una falta y mostrar el deseo de restituir lo que se ha quitado, respeto, sinceridad, amor, nos hace dignos del perdón. Si no somos capaces de disculparnos, quiere decir que tampoco somos capaces de perdonar. Muchas heridas de los afectos, muchas laceraciones en las familias comienzan con la pérdida de esta preciosa palabra. En la vida matrimonial se discute, a veces incluso vuelan los platos. Pero os doy un consejo, escuchad bien, dice el Papa Francisco. Nunca terminar el día sin hacer las paces, porque el problema es un sentimiento que estará presente todavía al día siguiente. No es algo fácil, pero debemos hacerlo. Estas tres palabras son palabras sencillas, y pidamos a Dios nuestro Señor nos ayude a ponerlas en nuestro corazón, en nuestra casa y también en nuestra convivencia social. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches.